Bien, buenos días. Eh, Ahora vamos a comenzar con esta segunda clase de historia para hacer una síntesis más o menos de lo que fue la primera clase. Recordemos lo que fue esta parte de la historia que arrancaba desde 1983 hasta más o menos el 1990, que va a ser cuando asuma Carlos Menem, pero nosotros solamente arrancamos en esta primera parte hablando de lo que fueron la agenda de Alfonsín, que en un primer momento se abocó en trabajar en dos cuestiones. Una era la agenda que tenía que ver con los derechos humanos, o sea, el juicio de las juntas, y la otra era la reforma sindical que quería llevar adelante para normalizar un poco la situación dentro de los sindicatos, que justamente había un periodo donde la mayoría de los líderes sindicales tenían un mandato prolongado, no se llevaban adelante elecciones comúnmente. Entonces el gobierno de Alfonsín tenía en mente justamente avanzar en un proyecto de reforma. Pero habíamos anticipado ya que esta clase se iba a tratar justamente de lo que eran las medidas económicas que impulsó Alfonsín a través de sus ministros de Economía. Y digo ministros de Economía porque se sucedieron varios en el tiempo que fueron reemplazados en la medida de el contexto que atravesaba la Argentina. Bien, este capítulo arranca con justamente el nombre de El balance del primer año de Alfonsín, el status quo económico y el problema de la inflación. Ahí si quieren, lo están viendo, ¿no? Desde ahí, las diapositivas, perfecto. Bien, entonces decíamos que las disputas con los gremios y la exposición de los crímenes represivos y la permanente tensión con los militares habían generado un estado de agitación para el gobierno y el país. Esto es justamente por lo que en ese momento era la prioridad, pero recordemos que asume el gobierno de Alfonsín con una pesada herencia que justamente el autor lo llama así, por la creciente crisis económica que se estaba empezando a devenir con el tiempo y que tenía que hacer presente Alfonsín. Pero, como decíamos en la clase pasada, lo que Alfonsín creía que era la solución para este problema económico iba justamente a surgir desde el plano político y no tanto desde la capacidad técnica de sus funcionarios de ese momento. Él creía que desde la política, con este efecto reactivador de la vuelta a la democracia, iba a impulsar todos los resortes del gobierno y sobre todo el de la economía, que generaría un crecimiento económico necesario para poder implementar además sus políticas sociales y, y sobre todo generar un estado de bienestar en ese momento. Pero debido a ello, la élite política, dice el autor, los medios de comunicación y los ciudadanos no prestaron mucha atención a asuntos relevantes como la cuestión económica de ese momento. Recién a fines de 1984 llegó a ocupar el centro de la escena cuando empeoró justamente esta situación económica, empezó a alarmar a la sociedad y empezó el gobierno a tratar de ocuparse de la creciente escalada de inflación que presentaba el país. Para la perspectiva inaugural del alfonsinismo, el éxito económico era tan fácil de lograr como imprescindible. Justamente esta idea de que Alfonsín creía que iba a poder solucionar el problema económico desde la política y no así desde la capacidad técnica de sus funcionarios. Además, acompañaría a la moral democrática lograr réditos constantes y sonantes para el bolsillo de los ciudadanos y los grupos de interés. Esto quiere decir que como la democracia era muy nueva todavía, no había una expectativa de que podía durar en el tiempo, todavía estaba creciente el temor y sobre todo muy reciente los episodios con los gobiernos militares. Entonces Alfonsín creía que lograr buenos resultados en el plano económico acompañaría esa moral democrática y reforzaría justamente la creencia en las instituciones. Cuando dice entre comillas grupos de interés, se refiere al sector sindical y al sector empresarial. El autor a lo largo de todo el cuadernillo siempre se va a referir a estos dos grupos como grupos de interés comúnmente.
Bien, la democracia se legitimaría aún más por los resultados materiales, permitiendo su rápida consolidación. Estos resultados positivos podrían acorralar a esos núcleos autoritarios que todavía existían y desmontar sus bases de poder. Esta idea respondía a una visión politizada de la economía que tenía justamente el gobierno en ese momento. La inestabilidad y los bajos, perdón, decía, la inestabilidad y los bajos rendimientos eran un efecto directo de malas políticas del pasado e indirecto de un cuadro institucional crónicamente inestable y débil. Estos dos eran consecuencia del autoritarismo de los gobiernos militares. Eso es lo que creía el gobierno de Alfonsín en ese momento. Entonces era un lógico repudio a las políticas económicas durante el proceso por las declaraciones de Martínez de Hoz. Martínez de Hoz era el ministro de Economía de los gobiernos de facto y, para contextualizar un poco, tenía una visión de apertura indiscriminada del mercado. Justamente esta apertura indiscriminada del mercado, a lo primero que iba a afectar era a la industria nacional, al mercado local, dado que los precios internacionales o los precios que se importaban a la Argentina eran mucho más baratos y no podía competir en ese contexto la producción local frente a los productos más baratos, que obviamente la sociedad iba a tratar de conseguir esos antes que los producidos en la Argentina. Pero justamente si se compran más los productos internacionales que los locales, las empresas que están radicadas en el país van a producir menos y van a hacer un ajuste. Y el ajuste generalmente viene por la cantidad de trabajadores que tienen contratadas en sus empresas, y al despedir, a ese justamente ajuste significa reducir el personal que tienen las empresas, significaría que menos familias, o sea, menos trabajadores, menos familias tendrían ingresos. Eso iba a afectar al país. Eso fue lo que pasó durante el proceso impulsado por Martínez de Hoz. Bien, habían llevado el gasto durante el proceso y la inversión pública a niveles récord con financiamiento de créditos externos en su mayoría para mantener transitoriamente bajo el desequilibrio del sector público y contenida la inflación, hasta que justamente en 1981 ya se desalentó la concesión de nuevos créditos por parte de estos fondos internacionales, de estos organismos multilaterales de crédito, a países muy endeudados como el de la Argentina y con baja capacidad exportadora. Dice el autor baja capacidad exportadora porque en ese momento y aún hoy, generalmente los países como el nuestro, que es su economía se basa sobre todo en una economía agroexportadora, se creía que a partir de la exportación de granos, a partir de la producción del campo, se iban a ingresar las divisas necesarias que permitirían al Estado afrontar con esas obligaciones de pagar las deudas con estos organismos multilaterales de crédito. ¿Qué pasó durante el proceso? Justamente para generar un clima de estabilidad política y un clima de estabilidad económica y social, se recurría constantemente al financiamiento de créditos, pero esto lógicamente tenía su consecuencia, que es el aumento creciente y muy, sobre todo, escalonado de la deuda externa, que el gobierno de Alfonsín justamente debía afrontar, y ese es lo que el autor llama la pesada herencia que tuvo el gobierno de Alfonsín. Para poner un ejemplo, abajo, justamente el autor señala que el gasto público en promedio fue el 31% del PBI entre el 1976 y 1980. Recuerdo algo que dije en la primera clase, que yo siempre voy a ir agregando esos datos o cuestiones que el autor lo dice literalmente, porque como el examen es múltiple choice, seguramente le hagan preguntas referidas a esto de manera literal, con nombres, con estadísticas o con años que puedan ponerse en ese preguntero. Bien. Siguiendo, durante el gobierno de facto, uno de sus últimos jefes militares, Vignone, había cedido a las presiones empresariales y sindicales durante el proceso, lo que acrecentó
los desequilibrios en las cuentas fiscales y externas. Esto es lo que decíamos de que para tratar de mantener además el equilibrio económico en ese momento durante los gobiernos militares, además que recurrían a, al constante endeudamiento del país, cedían a todas las pretensiones que le pedían estos grupos de interés, o sea, los sindicatos y los empresarios, pero todo esto también tenía un costo que es el aumento desproporcionado del gasto público del país. Entonces, para poner unos ejemplos, el aumento del déficit público pasó del 15% del PBI en 1983. PBI significa Producto Bruto Interno. Inflación era del 434% y para terminado ese año ya era superior al 600%. Quiere decir que ya íbamos camino a esa hiperinflación que también tuvo el gobierno de Alfonsín. Se llama hiperinflación cuando ya arranca al tener niveles superiores a los 1000 un país. La presión fiscal pasó del 22% del PBI a fines del año 70 al 24%. Presión fiscal significa cuando se aumentan los costos de las tasas que se pagan comúnmente, el valor de los servicios, el valor de todo lo que significan los tributos por parte de los ciudadanos, aumentan sus costos para justamente tener el Estado mayor recaudación, mayores ingresos y poder afrontar ese gasto público creciente. Los precios internacionales de los alimentos habían ido cayendo alrededor del 15% en promedio entre 1980 y el 84, compensando para abajo las ganancias del volumen de la producción del agro. Fíjense que el gobierno de Alfonsín tenía la expectativa de que justamente la exportación de los granos iban a generar las divisas que necesitaba el país, pero para mala suerte de ese momento del país, bajaron a nivel internacional el precio que se pagaban por esos granos y eso justamente afectó la previsibilidad o la proyección que se tenía de una mayor recaudación de divisas, sobre todo en dólares. Esto desató un creciente conflicto entre los intereses del sector agropecuario y las necesidades del gobierno de acumular esas divisas. Ya acá ya empezaba ese conflicto que siempre hubo en nuestro país entre el campo y el gobierno justamente porque aumentan las tasas de retención a las exportaciones como medida para acumular más de esas divisas que necesitaba el país. Bien, a finales de 1983 la deuda externa era ya en su gran mayoría pública. Sumaba 43 mil millones de dólares, lo que representaba el 66% del PBI y 5,8 años de exportaciones. Bien, algo que también empezaba a crecer en la sociedad eran los comportamientos especulativos, que justamente era una forma que tenían las personas en ese momento de nuestro país de tratar de resguardarse de la inflación. ¿Cómo se podría hacer el paralelo ahora que exactamente se hace lo mismo? Se hizo desde esos años hasta ahora siempre estas mismas medidas, es decir, que los ahorristas compraban dólares al menor indicio de una devaluación del peso. Los contratos públicos y privados se actualizaban mensualmente y en forma automática de acuerdo a la inflación del mes anterior, o sea, el índice de la inflación del mes que largaba el INDEC. La dolarización de los contratos y precios también ya se habían generalizado. Fíjese cómo ya la mayoría de las personas le huía al peso y por el contrario, recurrían a una moneda de valor más fuerte y de confianza que era el dólar. El esfuerzo de Alfonsín en el otorgamiento de esas tasas negativas, subsidios fiscales y mayores protecciones comerciales para resurgir de las cenizas la industria mercado interna, quiere decir el mercado local, naufragó ante la reacción de los dueños del capital que sacaron un máximo provecho financiero de ello, creciendo en lo mínimo en inversiones productivas y en la creación de empleo. Alfonsín, al poner tasas negativas, significa que el crédito que podía sacar en ese momento una persona, pero sobre todo las empresas,
era muy baja la tasa de interés, quiere decir que si sacaban un préstamo, vamos a poner un número de 10.000 pesos, y le ponían una tasa de interés del 2%, iba a ser muchísimo menos lo que debía devolver además de esos 10.000 pesos. Eso justamente es una medida para promover la inversión en el sector productivo, lo mismo que los subsidios fiscales, que se refieren a los subsidios a la luz, a la energía, que en parte se hacía cargo el Estado para tratar de seguir incentivando esa producción, y mayores protecciones comerciales como los seguros que generalmente se le da al campo o al agro cuando se hace una plantación o una siembra. Esto, justamente el autor lo señala que la reacción no fue la esperada, no fue la de invertir más en el desarrollo productivo del país por parte de los empresarios, sino fue todo lo contrario, y sacaron el máximo provecho financiero de ellos, se vieron beneficiados, y estos dueños del capital también tenían una tendencia de contagiar al resto de las empresas del país a que tomen su mismo comportamiento. Es por eso que el autor dice que el empresariado ya en su conjunto se acomodaría mal a estos incentivos que buscaban mantener en pie la economía. Ya la política de Alfonsín en materia de desarrollo productivo empezaba a fallar justamente por este no acompañamiento del sector empresarial. El autor señala un concepto que utilizó Alfonsín durante ya su campaña para referirse a la patria financiera, que eran estos grupos empresariales que participaron o fueron sostén civil de la última dictadura y ocupaban un lugar preponderante en las clases dominantes. Para recordar, la mayoría de los gobiernos de facto o los golpes de Estado en nuestro país fueron golpes, mejor dicho, cívicos y militares. Quiere decir que hubo una parte de la sociedad que apoyó o colaboró con ese golpe de Estado. Y esa parte de la sociedad que apoyó eran estos grupos empresarios reunidos bajo el nombre de la patria financiera. Entre ellos se destacaban sectores de la UIA es la Unión Industrial Argentina, y empresas alimentarias como la Copal y grandes grupos ligados a la producción de bienes intermedios. Bien, el insostenible nivel de empleo existente ya en el sector en 1983, o sea, en el sector de las empresas, le dio justamente un poderoso instrumento de extorsión a estos capitanes de la industria, o estos capitanes dueños del capital que se refería el autor, porque para mantener el nivel de empleo existente en ese momento, le exigían al gobierno concesiones de todo tipo. Por eso dice el autor que terminó siendo un poderoso instrumento de extorsión para este grupo. Alfonsín consideraba inaceptable cualquier deterioro del nivel de empleo por ser corrosivo del prestigio de su gobierno y el de la democracia. O sea, no iba a permitir que baje el nivel de empleo, y para ello iba a dar todos los tipos de concesiones que eran necesarios para mantener ese nivel de empleo que había en el país. Entonces se mostró atento a suministrar las condiciones que planteaban como necesarias las industrias, los servicios y la administración pública. Justamente en la administración pública se vio esta influencia que tuvo el gobierno, porque los empleados de la administración central, o sea, de la administración nacional del gobierno, pasaron en 1980 de tener más de 500.000 trabajadores a 1987 de tener más de 600.000. Y en la parte provincial de tenerse más de 700.000 pasaron a tener más de 900.000. Fíjense cómo ya el sector público pasó a ser un lugar de contención y de espacio donde se generaba empleo para contener a la sociedad que en ese momento crecía en desocupación. Bien, la estabilidad del empleo actuó así como una red social de contención y como un eje de una coalición defensora del status quo que reunió al sindicalismo y al empresariado. Cuando dice funcionó como una coalición defensora del status quo, era que tanto el sindicalismo y el empresariado se beneficiaban por el orden de cosas. Eso significa status quo, orden de cosas de ese momento. La defensa de las fuentes de trabajo convocaría al empresariado mientras no afectara las posiciones de poder que había logrado fortalecer durante el proceso,
y que consideraba irrenunciables. Esto es justamente porque años anteriores había un mayor nivel de empleo en el país y los sindicatos y los gremios tenían un mayor poder de negociación, por ejemplo, en paritarias para acordar salarios o más derechos para los trabajadores frente al sector empresariado. Ahora, cuando ya se tornó una necesidad de mantener el nivel de empleo, eso generó ese elemento de poder que el autor lo llama como una herramienta de extorsión que tuvieron las empresas, una fuente de poder que ahora el sector empresarial no iba a abandonar. Por eso se mantenía como defensora de las fuentes de trabajo, pero porque mantenía ese poder que logró generar durante el proceso. Los sectores más liberales de la UIA, o sea, la Unión Industrial Argentina, y ahí los nombra, la COPAL, que era la coordinadora de productos de alimentos que aglutina a muchas, sí, que cerca de 2.000 empresas argentinas dedicadas a la producción de alimentos, reclamaron durante la campaña una política de inversiones para la reindustrialización del país, dejando en claro que cuando decían esto, hablaban exclusivamente de los subsidios. Quería que el gobierno le mantenga, mejor dicho, porque ya durante los gobiernos de facto habían altos niveles de subsidios y quería que eso se siga repitiendo. ¿Por qué? Como dijo el autor anteriormente, a través de los subsidios ganaban muchísimo más las empresas y en vez de incentivar al desarrollo productivo, lo que hacían era especular y tener un rendimiento financiero mucho más alto que generando inversiones. Esto seguiría siendo su principal reclamo a lo largo de todo el periodo. Para los salariados, o sea, para el sector trabajador del país, la experiencia de Martínez II durante el proceso había sido aleccionadora. El paso de muchos obreros industriales al sector de servicios, el cuentapropismo y la informalidad a partir de la apertura comercial, la tablita cambiaria y la segmentación de los procesos productivos dentro de las empresas habían sido el camino para el deterioro de los ingresos. Justamente en años anteriores en el país había una gran cantidad más de industrias, de empresas que se dedicaban a la fabricación, por eso el sector que más trabajadores reunía era el sector industrial. Pero durante esta apertura del mercado indiscriminada que impulsó Martínez de Hoz, motivó a que muchos de esos obreros industriales pasen a otro tipo de sectores como el de servicio y el cuentapropismo. Cuentapropismo significa emprender algo de manera particular, como poner un kiosco, poner un local de venta de bienes. Y también creció la informalidad laboral. Cuando nos hablamos de informalidad laboral, justamente hablamos trabajo no registrado, trabajo negro, donde los trabajadores justamente carecen de derechos y carecen de otros muchos beneficios que se tiene cuando se blanquea a un trabajador, es decir, cuando se lo registra, como sobre todo los aportes jubilatorios, las vacaciones, etcétera. Entonces se comenzó a formar un sistema laboral nuevo a partir de este paso de los obreros industriales a sectores más liberales, que el gremialismo se mostró cada vez más incapaz de regular. Se continuó con una solución a la que había echado mano Vignone y antes de él muchos otros, que era el aumento de los empleos en los municipios, en las provincias y en las empresas públicas. Esto fue una herramienta que siempre se usó para contener a más personas, que era darles empleos dentro de las administraciones nacionales, provinciales y municipales. La formación del grupo de los 11 a finales de 1984, en que convergieron la CGT y 10 importantes asociaciones patronales, estos son las entidades empresarias, alentadas por la UIA, demostraron la común disposición de pasar en alto las diferencias que existían en estos dos sectores para que el Estado siguiera asegurando su reproducción, o sea, siguiera asegurando el nivel, ese status quo que decía antes el autor, y ellos, estos dos sectores, sigan manteniendo su poder. Las coincidencias programáticas con el empresariado y la central obrera, o sea, la CGT, detrás de una propuesta de crecimiento en libertad y con justicia social. Ese fue el documento que elaboraron estos grupos de los 11 y que fue una serie de 20 puntos que después devinieron en 26,
que el autor los detalla como contradictorias entre sí. Esto es porque justamente podían beneficiar una de esas medidas al sector sindical, pero perjudicar al sector empresarial y viceversa, beneficiar al sector empresarial y perjudicar al sector sindical. Entonces no había mucha congruencia con estas medidas y por el contrario había muchas más contradicciones. Sin embargo, estas reivindicaciones acompañarían desde entonces los paros sindicales y los reclamos empresariales. Después el autor se pregunta cómo se había producido semejante divorcio en apenas un año, o sea, entre las empresas, entre el sector empresarial y el gobierno, siendo que estos habían depositado no pocas esperanzas en él, o sea, lo habían apoyado durante su campaña electoral a Alfonsín. Y el autor Torres sugiere que las asociaciones empresarias respondían a una oferta que se les había hecho. ¿Cuál era? Justamente de presionar a un gobierno que había prometido ser generoso con las concesiones, con los subsidios. Por eso justamente cambia de parecer el sector empresarial y se une al sector sindical para avanzar en esta presión y que se le concedan todos estos beneficios que a ellos le generaba una acumulación mayor de capital. Habían ayudado a distanciarse también el gobierno de los empresarios, los planteos que había hecho este contra la patria financiera, la que dijimos anteriormente, y el enfoque que inicialmente se le quiso dar a la cuestión de la deuda. Alfonsín, durante su campaña, durante sus discursos de campaña, propuso distinguir la deuda legítima de la deuda ilegítima, identificando a empresas y bancos que habían fugado capitales a través de mecanismos parcial o totalmente reñidos contra la ley y cargado luego el pasivo al fisco, o sea, al Estado, mediante los sistemas de garantías y seguros de cambio y tasas preferenciales. Es decir, que las empresas y bancos en ese momento tomaban mucho de estas concesiones que daba el gobierno y en vez de invertirlas localmente para el desarrollo productivo, como decíamos, lo que hacían era sacarlos del país, ponerlos en otros estados extranjeros, ese capital, y una vez que había que afrontar igualmente el pago de esa deuda que tomaban estas empresas, las cargaban al Estado, o sea, al fisco. Después el Estado se terminaba haciendo cargo de las deudas que ellos tomaban, justamente permitiendo que estas empresas tengan el 100% de ganancias. Por eso Alfonsín planteaba durante sus discursos de campaña de distinguir la deuda legítima y la ilegítima generada por estas empresas y bancos. Entonces, esta idea quedó descartada. También ya ha empezado el gobierno de Alfonsín, la de distinguir la deuda legítima de la ilegítima, ya que poco iniciada la gestión, tras ordenar la enorme masa de préstamos, pagarés, transferencias y traspasos de títulos y demás trámites de estatización acumulados durante los gobiernos del proceso. Para contextualizar un poco, bueno, en esa época no habían un sistema digital como hay ahora para cargar todos los trámites, todas las gestiones, todas las resoluciones que hacía un gobierno, eran todo a través del sistema de los papeles y cuando se va el gobierno de facto, cuando se termina el proceso, no ordenan nada de las cuentas del Estado, sino justamente las dejan todas desordenadas y el gobierno de Alfonsín al asumir tuvo también que emprender la tarea, lo que demoró un poco el reordenamiento económico del país, de tener que ordenar todas estas cuentas. Esto también no fue hecho de casualidad, fue hecho de a propósito por los gobiernos militares, porque muchas de estas préstamos, pagarés, transferencias y traspasos de títulos se hicieron de forma ilegal. Entonces, ello permitió reducir alrededor de $1.000 millones el total del pasivo, eliminando papeles que constituían fraudes al fisco. Igualmente, cuando se pudo completar más o menos estos papeles, se lograron liberar $1.000 millones en favor del Estado. O sea, se eliminó esas deudas porque eran trampas que habían hecho estas empresas y estos bancos al fisco justamente. Esto reveló a la vez de volver atrás, en la mayoría de los casos era imposible, y de intentarlo la mayoría de las empresas
volverían a propiedad del Estado. Esta es otra cuestión también que tuvo que enfrentar el gobierno de Alfonsín, que si bien había una intención de separar la deuda ilegítima de la deuda legítima, si se quería eliminar o subsanar esos procesos fraudulentos que habían hecho las empresas y los bancos, por ejemplo, los procesos de privatización de esas empresas, si se volvían a estatizar, iban a generar un aumento del gasto público, porque el Estado pasaba a hacerse cargo de esas empresas. Lo que en ese momento no había era justamente un ingreso constante de dinero, había un mayor déficit. Entonces, igual manera le convenía al Estado, al gobierno de Alfonsín, mantener esa empresa privada porque no se podía hacer cargo. Por eso dice que volver la mayoría de los casos para atrás era imposible por justamente esta cuestión de tener que hacerse cargo de una empresa y de hacerse cargo de los trabajadores de esa empresa. El haber pretendido investigar los libros de las firmas, de las sociedades, de las empresas, resultó para muchos capitalistas un atrevimiento de difícil de olvidar. Esto también generó ya un resentimiento del sector empresarial hacia el gobierno de Alfonsín. Todo esto fue generando un mayor distanciamiento que el que había durante la campaña de Alfonsín. Las compañías de renombre que participaron de ello fueron Aular, Austral, Ítalo y el más escandaloso fue el de Papel Prensa. Un poco para contextualizar también esto, el autor lo detalla, Papel Prensa fue durante el gobierno militar y sobre todo en los tiempos de Videla, era una empresa que se encargaba de fabricar todos los papeles, la celulosa que utilizaban los diarios en ese momento del país, pero sobre todo los grandes diarios como Clarín, La Nación, La Razón y otros más. ¿Qué pasó? Justamente durante el gobierno del proceso se encarceló a sus dueños originales y a través de otro proceso fraudulento se les pasó la titularidad de Papel Prensa a estos 3 diarios y una vez retomado el gobierno democrático, una vez Alfonsín en el poder, sus dueños originales reclamaron que se les devuelva a la empresa, hecho que no ocurrió y que fue justamente una infame para el sector de la prensa, lo detalla el autor. Hay mucha cuestión hablado sobre esto, pero el autor se refiere solamente en este fragmento y también antes había nombrado a las otras empresas que habían participado de esto y que, bueno, los puse así tal cual porque puede ser una pregunta de examen. Bien, la confluencia entre empresarios y sindicalistas fue también un producto del agravamiento de la situación originada por la hiperinflación. Ambos se inclinaron a buscar compromisos defensivos para la conservación de las fuentes de trabajo, la reducción de los impuestos o el control de las obras sociales, metas que le permitirían sobrevivir en un contexto de pérdidas crecientes, o sea, además de mantener el poder, el status quo que ellos tenían, juntarse también era un modo de defensa ante la creciente inflación que obviamente a ellos también le afectaba. Entonces buscaron maximizar en lo inmediato la obtención de beneficios sectoriales del Estado y tomar a su vez distancia de él, con la idea de representar a un país real enfrentado al país oficial, preservando su capacidad de intermediación en un contexto que podía evolucionar hacia el total descontrol o desfavorable para ambos. Acá lo que trataban eh, de manera discursiva o argumentativa de estos sectores sindicalistas y empresariados era de confrontar al gobierno diciendo que ellos realmente eran el país y el país oficial, o sea, el país del gobierno de turno, eso significa el oficialismo, no lo representaba. Esta dicotomía que ellos la trataban de expresar, lo que hacía también era ponerlos en el medio, o sea, entre la sociedad, entre los reclamos de la sociedad y el gobierno, y con un papel de intermediación, lo que le daba o le mantenía un poder frente al gobierno. En el contexto de muy alta inflación, las disputas intersindicales e interempresariales absorbidas eran cada vez más indiscriminables por la desigualdad interna que existían entre ellas. O sea, no todo fue color de rosa en el sentido que se juntaron el sector sindical y el sector empresarial, sino que internamente empezaron a tener controversias o tensiones entre ellos.
por justamente ver quién tomaba más poder o tomaba más beneficios de estas concesiones que el Estado les otorgaba. Los conflictos internos que afectaban a la CGT, justamente dentro de la CGT existían muchas opiniones desfavorables sobre la función que profesaban tanto los que aspiraban a mejorar su situación relativa, dada su posición privilegiada en el mercado laboral cada vez más diferenciado y competitivo, o sea, los que tenían una buena situación económica, esos sindicatos y esos gremios. Por el contrario, quienes los criticaban, quien atribuían el mal momento que estaban atravesando esos gremios a la corrupción o a la ineficiencia de sus dirigentes y de estos gremios que estaban en una mejor situación económica. Esa era una de las internas. ¿Qué generó, qué consecuencia tuvo estas tensiones que atravesó la CGT? Justamente que empezó a alimentar el liderazgo emergente en la central obrera, que por primera vez en la larga historia del sindicalismo peronista constituiría la voz de los asalariados, o sea, de los trabajadores, antes que la de sus organizaciones. Acá lo que habla el autor es la antesala, lo que sería el liderazgo justamente la presidencia de Ubaldini dentro de la CGT, que sería un determinante actor para los sucesivos enfrentamientos que hubieron entre ellos y sobre todo quien motivó los sucesivos paros generales en el país a que se le dio al gobierno de Alfonsín. La fortaleza de su orientación reparadora y contraria a los cambios económicos y laborales expresará los temores de una clase que no encontrará en el presente ni en el futuro nada comparable a los años dorados que añoraba, dice el autor. Como indica la experiencia internacional y explica la economía política, los gobiernos y regímenes difícilmente sobreviven a la simultaneidad de dos cosas, a las tasas elevadas y al desempleo e inflación. Bien, si existen estas dos cosas, quiere decir que un gobierno va a desaparecer, un gobierno o un régimen, o sea, un gobierno de facto. En nuestro país había un alto nivel de inflación, entonces no se podía tener como opción razonable agregarle un nuevo nivel que era el nivel de desempleo, o sea, que crezca esta masa de desempleo entre el sector trabajador. Entonces los actores políticos se ajustarían a este límite como justamente nivel donde todos, como decíamos anteriormente, tanto los empresarios como los sindicatos se ponían de acuerdo en que había que defender el empleo. El efecto de las primeras medidas fueron alentadoras, el alza del salario, del consumo y el relativamente buen ritmo de crecimiento de la primera mitad del 1984 sobre estas medidas económicas que impulsó Alfonsín. Pero esto enseguida se agotó, ya que los efectos inflacionarios de los alicientes a la demanda en agosto del 84 habían alcanzado una velocidad con la que ni siquiera los ajustes mensuales de sueldos podían competir. O sea, la inflación era mucho más rápida de aquellos acuerdos salariales que se podían acordar para los trabajadores. Si se acordaba un aumento del salario del 20%, pero la inflación en ese mes pasaba a ser del 30%, no se sentía ese efecto de mejora en el bolsillo de los trabajadores. Esto fue lo que tapó ese buen inicio, ese buen comienzo que tuvo el gobierno de Alfonsín en cuanto a medidas económicas. Otra de las cuestiones que también tapó esta situación fue el enfrentamiento que tuvo con el sector sindical por justamente el proyecto de ley Muchi. Como habíamos hablado en la primera clase, estos, eh, una vez que cae esta ley, cae en el Senado, no se aprobaría, ya generó justamente la idea dentro del sector sindical de que la idea del gobierno de Alfonsín era de meterse más en lo que eran las gestiones sindicales a través de esta reforma que quiso impulsar y justamente hubo una resistencia o una reacción negativa por parte de los grupos sindicales que justamente el autor termina diciendo que estos se comprometieron a prestar oídos a reclamos cargados de un fuerte tono opositor. O sea que el gobierno de Alfonsín tuvo que cambiar de parecer, ya no podía avanzar con este proyecto de reforma sindical y por el contrario tuvo que
prestar más oídos a todos estos reclamos y conceder más concesiones. Alfonsín y el ministro Grispun habían asumido que la deuda externa era un asunto político, debía ser encarado como tal. Esto es lo que dijimos ya más o menos al comienzo y el por qué también lo explicamos. Pero una vez que descubrieron que la solución inicialmente concebida para ello no era así, o sea, no era política, netamente política, y que no se podía distinguir la deuda legítima de la ilegítima, y que había que hacerse cargo de las creencias, o sea, de las deudas con los acreedores, no lo desanimó igualmente esto al gobierno de Alfonsín y avanzó hacia otra idea. ¿Cuál era esa otra idea? Ya era una negociación política con los gobiernos centrales. Estos gobiernos centrales, el autor lo que se refiere son justamente los gobiernos de los países vecinos al de la Argentina, que también tenían una deuda externa que la mayoría de los países latinoamericanos en este momento estaban endeudados con el FMI o con el gobierno norteamericano. Entonces, a partir de esa situación, lo que se le ocurre a Alfonsín es juntar a todos los países en deuda y negociar de mejor manera con una mejor base frente a estos acreedores que reclamaban el pago de la deuda. Lo que Alfonsín le planteó al resto de los gobiernos centrales era que la democracia argentina no podía sobrevivir bajo semejante peso, o sea, el peso de la inflación, el peso de la crisis económica, y como contribución a la democratización en la región, ellos debían presionar a los bancos acreedores para que se otorgaran condiciones más benignas de repago. O sea, Alfonsín le decía al resto de los países que debíamos presionar todos juntos a estos bancos para tener mejores condiciones. ¿Cuáles eran esas mejores condiciones? Una refinanciación a 10 años de la deuda con un plazo de gracia. Después abajo le puse un comentario de Raúl Previch, que lo nombra el autor, que era un economista de la CEPAL que había dicho que, bueno, él era un asesor de Alfonsín, que había expresado duras críticas contra el ministro de Economía Greenspan en ese momento. Y este decía que el gobierno no podía seguir prometiendo lo que no iba a poder cumplir a los sindicatos y organismos internacionales, pues, pues justamente en un momento esto generaría una enemistad, ya que el incumplimiento generaría una reacción negativa. Esto lo puse así, nuevamente con la misma idea de todas las cosas que están acá en el Power, de que puede ser una pregunta de examen que decía Raúl Presbich, y ahí hacer eh, 4 opciones diferentes, y bueno, por ahí también sirve siempre agregar todos estos datos. Había otra situación en el país que era justamente la amenaza del default argentino. Se creía que su declaración atemorizaría a los grandes bancos y a los gobiernos de los países. ¿Por qué? Antes había pasado un hecho que también causó mucha conmoción, que fue la declaración, bueno, el autor dice la caída de México, pero se refiere al default que tuvo México, que había hecho este default, había hecho trastabillar el sistema financiero internacional y se estimaba que bastaría el temor de recordar esa situación que colapsó un poco el sistema financiero internacional para que los acreedores no avancen en la idea de que se declara a nuestro país en default. Entonces, tanto el gobierno norteamericano como los de Europa Occidental acompañaron con buenos gestos de simpatía hacia el gobierno argentino, con recomendaciones más o menos tajantes, o sea, más o menos tendientes a ajustar, para buscar una solución que no pusiera en riesgo de quiebra a sus entidades financieras. Recomendaron encarar los problemas de liquidez con una gestión austera para evitar la insolvencia y un nuevo estallido que sería catastrófico debido a la hipersensibilidad creada por el episodio mexicano. Más adelante se habla de este episodio mexicano con el nombre de efecto tequila, que justamente más el autor detalla el efecto que tuvo a nivel mundial que México no pueda afrontar o no pueda seguir con los pagos de la deuda, que terminó afectando a todos los bancos y ese escenario en definitiva no terminaba siendo conveniente, por eso se creía que en la Argentina no se iba a declarar el default. Cuando dice problemas de liquidez, afrontar
estos problemas de liquidez con una gestión austera significa liquidez es plata corriendo dentro del Estado, o sea, plata en mano que aliente al consumo. Con una gestión austera significa, bueno, muchísima más reducción en cuanto a los gastos que tenía en ese momento el Estado Nacional. Después, el autor también hace un apartado a modo de contextualizar lo que eran las fugas de capitales que habíamos dicho anteriormente en ese momento dentro del país. Para 1985, las tenencias financieras de argentinos en el exterior, o sea, la plata que sacaron del país y la pusieron en otros países extranjeros, sumaba cerca de 43.200 millones de dólares. Esta cifra, en comparación, representaba el 93% del total de la deuda externa. O sea, está muy bueno lo que detalla el autor porque toda la plata que se sacó del país y se puso en el exterior, en comparación con la deuda que debía afrontar el país, representaba cerca del 93%. Para que se den una idea, todo lo que se sacó, lo que se fugó del país, que obviamente tuvo su efecto negativo al sacar plata, o sea, sacar todos esos dólares, que la moneda justamente con la que se pagan todas las deudas que tiene el país es el dólar. De esa combinación de condiciones y presunciones nacería el siguiente paso, que era la búsqueda de un acuerdo con otros deudores de la región para encarar una renegociación conjunta. Esto más o menos ya dimos una antesala explicando hace un ratito de lo que era y lo que terminó siendo justamente el consenso de Cartagena, que fue firmada en junio de 1984 por 10 países latinoamericanos que lo que tenían en común era que todos esos países tenían una deuda con los organismos multilaterales de crédito o con el Tesoro estadounidense. Tenía sin duda algunas ventajas respecto a las apuestas anteriores que había tratado de lograr el Estado argentino, y una de ellas era que desplazaba el terreno de disputa de la política interna a la exterior, disipando las tensiones entre los actores políticos y económicos locales. Y además podría equilibrar la capacidad de acción colectiva de los deudores con la de los acreedores, sin romper lazos con estos. Y ahí pasa a explicar qué significa esto de equilibrar la capacidad de acción colectiva entre deudores y acreedores. Justamente lo que pasaba en ese momento, lo que existía, era que tras el episodio de México, el default de México, los bancos habían creado un consorcio que era presidido por el Citibank, que tenía como finalidad bloquear cualquier intento de los países endeudados de aplicar quitas o suspender los pagos de alguna de esas deudas. Entonces los bancos se juntaron, formaron un consorcio para impedir que esto pase y ello limitó la incertidumbre al sistema financiero. Entonces, ya que los bancos se juntaban para formar este consorcio, la idea de Alfonsín era juntar a todos los países que tenían deuda y de cierta manera equilibrar esa acción colectiva, o sea, esa capacidad de negociación entre todos los deudores y todos los acreedores, o sea, los bancos. Un club de deudores aceptaba estas reglas de juego y equilibraba más las cosas. ¿Por qué? Porque reduciría el riesgo de los deudores de ser castigados selectivamente, o sea, de forma aislada, que se determine que uno debía pagar la deuda acá a un año, que otro tenga que pagar a 3 meses, o que otro no se le sea más restrictiva el refinanciamiento de la deuda, etcétera. En cambio, sí se lograban acordar paquetes de negociación que para todos sean igual, iba a ser más beneficioso en su conjunto. Esto también mejoraría las chances de conseguir mejores condiciones de pagos y viables para todos. Pero para madurar, este club requería de un grado de confianza y entendimiento entre los países convocados muy superior al entonces existente. O sea, lo que dice acá el autor es que entre los países que tenían deuda había de tener primero una confianza en que esos países se iban a poder pagar, y no solamente bastaba con que esté la Argentina, bastaba con que sumara otro, por ejemplo, como Brasil, como Perú o como México. Justamente Brasil en ese momento tenía un gobierno de facto
y México había encarado su negociación, pero de manera, o sea, había encarado de manera sola. Esto dificultó, en definitiva, esta no puesta en acuerdo, si se quiere, de todos los países latinoamericanos, en definitiva, para negociar la deuda de manera conjunta, que derivó que el consenso de Cartagena tenga una vida efímera, o sea, corta, y se limitó solamente a declaraciones sin mayores efectos prácticos. O sea, no tuvo en definitiva el efecto de una mejor negociación contra los bancos o frente a los bancos. Por el contrario, esta idea de juntarse entre todos lo que generó fue enturbiar más el diálogo entre el gobierno norteamericano y con el FMI. Sin más recursos que se ajustaran a sus preferencias, ya o sea, ya agotadas todas estas iniciativas que había tenido Alfonsín y su equipo económico, en ese momento liderado por el ministro de Economía Greenspan, ya se había visto obligado a firmar un stand-by en el que no creía, pero que se le asignó un agravamiento de la situación. ¿Qué era este stand-by que dice el autor? Justamente es que todas las deudas se empiecen a acordar con las directivas del FMI, o sea, su refinanciamiento. El FMI iba a empezar a controlar la política monetaria del país para ver que cumpla las recetas que ellos les decían y si se cumplía, le iba a otorgar beneficios, que estos beneficios era el refinanciamiento de la deuda, o sea, le otorgaban más plazo para poder pagar. Eso obviamente, cuando dice el autor, se le asignó un agravamiento de la situación, es porque ya el Estado pasaría a depender de la aprobación del FMI para poder mejorar su situación frente a los acreedores. Entonces, desde la oposición denunciaron el acuerdo con el fondo como prueba de traición del gobierno a su compromiso de campaña del gobierno de Alfonsín, que en campaña había prometido justamente repudiar o diferenciar esta deuda legítima de la ilegítima y rechazar todas las imposiciones externas, que bueno, con este acuerdo de stand-by, justamente lo que sucedió fue lo contrario. Comenzó a tomar forma internamente un diagnóstico crecientemente discordante con el clima de opinión descripto. O sea, dentro del partido de la Unión Cívica Radical, dentro del gobierno, empezaron a haber ciertas discrepancias acerca de cómo debía manejarse la política económica del país y no se pensaba justamente que la solución era netamente política. Afirmaban que la inflación no era más que una de las tareas por resolver, o sea, no era algo más de todo un paquete, sino era lo principal, era la clave para avanzar en las siguientes medidas económicas. Esto requería encarar el problema fiscal, es decir, bajar el déficit público, normalizar rápidamente los pagos de la deuda externa, de modo de reducir la incertidumbre y la presión sobre el mercado cambiario. También había que cambiar las expectativas de los actores que contaban que la inflación galopante continuaría. Esos tres desafíos tenían en común poner en cuestión la premisa según la cual las políticas democráticas debían ser generosas en gasto, o sea, austeras, esto que decíamos antes, y reconocer que la situación exigía cursos de acción abiertamente disconcordantes con los intereses de corto plazo de amplios sectores y con la opinión hasta allí cortejada. Quiere decir que ya para manejar la situación de la inflación y de la crisis había que implementar medidas que no iban a ser del agrado de estos sectores de grupos de interés y tampoco de la opinión pública, o sea, de lo que en los medios de comunicación se decía que era lo más aconsejable. Ya el gobierno de Alfonsín tenía que empezar a afrontarse a estas reacciones negativas. Y el autor hace hincapié en esto porque, como habíamos dicho en la primera clase, él separaba, o su gobierno separaba, mejor dicho, desde una posición del consenso, de una posición neutral y no de tomar decisiones de manera aislada, sino siempre trayendo a la mesa de negociaciones a todos los sectores involucrados y allí recién avanzar en una decisión conjunta. Entonces, la necesidad de ganar autonomía estatal
sería, por lo tanto, el tema decisivo del punto de partida del nuevo enfoque. La política económica de Alfonsín cambiaría y ahora aspiraría a aislarse de esos grupos de interés del sindicalismo y del sector empresarial para poder tomar estas decisiones y hacerlas efectivas. Y acá vamos a pasar al siguiente título que está dentro del cuadernillo que habla el autor, que es la autonomía de la técnica y de la política, que en este momento es cuando se cambia el ministro de Economía, en ese momento Greenspoon, pasa a cambiar por otro mucho más académico, que era Juan Vital Zurril, y su equipo de colaboradores que estaban dentro de la Secretaría de Planificación, que dependía del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente. Estos encargados de proveer mayor autonomía pasaron al Ministerio de Economía con la misión de asegurar un control de la inflación de la que el gobierno de Radical había descubierto que no podía seguir prescindiendo, lo que conllevaba el reconocimiento a los mismos de parte del presidente, mas no del conjunto del oficialismo, de la disposición de la capacidad técnica necesaria para el manejo de las cuestiones monetarias, financieras y fiscales que no abundaban entre sus predecesores y que no habían considerado de mayor valía, ni siquiera muy confiables. O sea, antes el equipo económico de Alfonsín, al momento de seleccionarlos, eran más justamente el requisito o la condición que tenía para su seleccionamiento era la capacidad política de administrar que tenía. Y se creía que la capacidad técnica no era lo primordial. En esta etapa se cambia eso, pero igualmente hay cierta resistencia o cierta diferenciación que tiene el presidente y que el autor lo nombre y que lo vamos a explicar mucho más adelante. Pero esta elección de nuevos equipos técnicos jóvenes que tengan más estudios acerca de la situación económica, más teorías que aportar para la solución del problema, generó un recelo dentro del oficialismo, o sea, dentro del gobierno nacional y también dentro de la Unión Cívica Radical. Bien. Al demostrar su eficacia, o sea, del equipo de gobierno, este nuevo equipo de economía, liderado por Surril, ello volvería imprescindible a los ojos de Alfonsín y a sus más estrechos seguidores. Pero esto no bastaría para remover los recelos con que los recibió el partido, este nuevo equipo, ni tampoco para alterar el modo distante, parcial y político en que los problemas de la economía, los diagnósticos y las técnicas económicas eran concebidas por Alfonsín. O sea, él seguía teniendo una visión de que de cierta manera, las cuestiones del país se van a solucionar con soluciones políticas y no tanto con soluciones económicas, o sea, soluciones que tengan que ver pura y exclusivamente de la academia. El equipo académico contaba con poca experiencia en la gestión, credenciales partidarias y políticas aún más escasas, y no se habían dedicado hasta entonces a pensar en la coyuntura. Algunos de sus miembros habían pasado ocasionalmente por la administración pública, pero casi siempre en áreas alejadas de la toma de decisiones y dedicados, mejor dicho, a cuestiones técnicas sobre las que se especializaron en centros de estudios de gran prestigio. Justamente Surril viene de ahí, viene de todos estos centros de estudios o unidades universitarias prestigiosas y no tanto de espacios políticos, espacios de decisión, y eso es justamente lo que generaba el recelo dentro del Partido Radical y dentro del gobierno de Alfonsín. Bien, Surril había actuado en los organismos de planificación entre fines de los años 60 y principios de los 70 y luego se integró al Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración, el CICEA, un grupo académico liderado por Jorge Sábato y Dante Caputo, ambos estos dos actores que pertenecían y son de renombre dentro de la Unión Cívica Radical, que proveyeron siempre de ideas al alfonsinismo. De allí venía Surril.
La relación del equipo con la Unión Cívica Radical se limitaba, salvo excepciones, al acompañamiento del ascenso de Alfonsín en campaña. Esa fue la colaboración que tenía o que tuvo este equipo económico con el radicalismo, o sea, solamente apoyó la campaña de Alfonsín. Se integraron como soportes de una acción política cuyo monopolio reconocían al presidente para que éste conservara sus objetivos programáticos y pudiera cumplirlos. O sea, ellos no se iban a meter en las cuestiones políticas, eso lo iba a manejar el presidente y ellos, en complemento, mejor dicho, le iban a tratar de sostener la implementación de esas políticas con las soluciones que le iban a brindar a la economía a través de su capacidad técnica, pero ellos no iban a tomar decisión, ni siquiera era su intención meterse en las decisiones políticas en ese entonces. Alfonsín confiaba a este grupo aspectos instrumentales a funcionarios técnicamente capacitados, pero se reservaba la creación del consenso y bases de apoyo, la supervisión y la orientación de las decisiones en una relación entre política y técnica que él suponía estas dos cuestiones, la política y la economía, que iban por esferas diferenciadas y destrezas específicas. Por eso es que él igualmente, a pesar de las decisiones que creían que había que tomar el equipo de economía, él las supervisaba constantemente y tenía la palabra final de su aplicación o no. El presidente planteó más que un reemplazo completo del plantel de Greenspoon dentro del Ministerio de Economía, un enroque, dice el autor. El enroque significa un cambio de lugares que hizo. Por eso, trasladó el ex ministro de Economía Greenspoon a la Secretaría de Planeamiento, donde antes estaba Surril, y tan interesado estaba en que no generar más resentimientos dentro del partido, o sea, no agitarlo, que dio un giro abrupto también y puso a Alfredo Concepción, que era un hombre importante en ese momento de la UCR, y al fin al ministro saliente, a Greenspoon, al frente del Banco Central. O sea, siempre tenía esta idea Alfonsín de ser una persona de consenso, equilibrada, neutra, ir por el carril del medio y no confrontar incluso dentro de su partido. Los objetivos de Surreal eran, como primero, podríamos decir, el plan de estabilización para volver a crecer sobre la base de la repercusión, de la recuperación, perdón, de un proceso de industrialización. La otra cuestión era recomponer las finanzas públicas que estaban un desastre, según el autor. Y el tercero es la inflación. Había que reconstruir las posibilidades de crecimiento del país y esto pasaba a ser justamente la prioridad y para contener la escalada inflacionaria había que hacer una operación previa para destrabar esta situación. Y eso nos da pie a este plan que tenía en mente Surril para tratar de controlar esta escalada inflacionaria que cada vez era mucho más. Recordemos que antes habíamos dicho que había pasado del 400 al 600, pero ya nos acercamos a la etapa que empezaba a pisar los 1000% de inflación anual en el país. El objetivo de Surril era parar en seco la inflación y ello exigía actuar por sorpresa. El ministerio entonces se dedicaría en estos primeros meses de 1985 a elaborar todos los detalles del plan en el mayor de los secretos. Se concluyó que el ataque a las fuentes de inflación debía encararse desde todos los flancos al mismo tiempo y con igual contundencia. Solo así se evitaría deslizamientos de precios relativos que a la corta o a la larga exigieran correcciones que reactivarían los mecanismos de propagación inflacionaria. O sea, se debía atacar todas las fuentes al mismo tiempo porque eh, cuando dice deslizamiento de precios relativos se refiere a que, por ejemplo, el kilo de pan estaba, por poner un precio, 20 pesos y el kilo de pollo estaba 50 pesos, en un momento esa diferenciación de precios iba a tender a corregir el precio del pan hacia arriba, por eso hice un deslizamiento de los precios relativos. Si algo costaba más caro algo más barato, generalmente iba a tender a subir.
Por eso dice que a la corta o a la larga exigieran estas correcciones y reactivarían los mecanismos de propagación inflacionaria. Para que esto no pase, había que atacar no solamente esa situación, o sea, de contener los precios, sino que todas las otras demás fuentes de inflación. ¿Cuál era la solución? Era un congelamiento simultáneo y sin plazo de todos los precios de la economía, acompañado de la promesa de reducir al mínimo el déficit fiscal y la eliminación de las cláusulas de indexación por la inflación pasada que regían los contratos. Cuando dice eliminación de las cláusulas de indexación por la inflación, significan que un contrato estaba generalmente indexado, o sea, conectado a lo que se calculaba, presumía o se proyectaba que iba a ser la inflación anual de ese año. Por ejemplo, si para este 2023 se cree que va a haber una inflación del 90%, una persona que quiere alquilar un departamento ya se le dice que a mitad de año se va a ver un aumento semestral del 45%, o sea, la mitad de lo que se presume. Sin embargo, puede pasar que en la realidad no se llegue a ese 90%, sino sea menor, pero los dueños de inmuebles ya se anticipan y ya dentro del precio te colocan ese aumento que se presume va a ser la inflación. Entonces, lo que se quería era eliminar esas cláusulas de indexación, o sea, esa conexión con la inflación que regían en ese momento en los contratos de alquileres sobre todo y otros tipos de contratos. Este congelamiento de precios también se instrumentaría por medio del desagio de depósitos, créditos y alquileres. ¿Qué es el desagio? El desagio, ya justamente relacionado con esta eliminación de las cláusulas de indexación, era que si efectivamente Surril lograba reducir la inflación en ese año, no terminaba siendo, por ejemplo, del 90%, sino terminaba siendo del 50%, pero una persona ya cerró su alquiler de un año con el dueño del inmueble, que con una presunción de que la inflación ese año iba a ser 90, sería injusto que pague ese aumento que se presumía todos los meses si la inflación en definitiva bajó. Entonces el desagio quería decir que si la inflación bajaba, se iba a bajar también ese pago mensual del alquiler para lograr estabilizar el precio. ¿Cómo se iba a hacer eso? A través de la nueva moneda que empezaría a circular frente al peso argentino, que es el austral. El desafío inicial, que dependían todos los demás componentes del plan, era asegurar el congelamiento, y esto no consistía solamente en una técnica económica, sino en esencia de una operación política. O sea, no solamente se requería que el equipo de Surreal instrumente todas las medidas técnicas que tenían, que traían de la academia, perdón, sino también necesitaba estar acompañado de una operación política para la cual iban a necesitar a la figura del presidente. El congelamiento, si para algo servía, era para generar un espacio político, no económico. No hubo un inspector en la calle, era una figura, no un instrumento, expresaba en ese entonces Surreal. ¿Qué se refiere? A que justamente no había una persona o delegados o grupos de personas que pasaban por los kioscos, por las empresas, por los supermercados a controlar que efectivamente se cumpla con el congelamiento de precios, sino por el contrario, lo que imperaba, lo que iba a generar ese congelamiento de precios y creencia de que debía ser la mejor opción para contener la inflación, era la confianza en ese plan. Por eso dice que para tratar de crear esa confianza, se necesitaba de una operación política. La iniciativa estabilizadora consistía en poco más que un anuncio y dependería de la eficacia de una palabra autorizada, la de Alfonsín, para moldear los comportamientos colectivos. El presidente entonces jugaría así su autoridad y legitimidad en una apuesta que difícilmente le daría una segunda oportunidad. O sea,
Alfonsín, en esta etapa, para el cumplimiento de este plan, ya había que poner una garantía y él iba a poner de garantía su figura, ese consenso que logró ganar en la campaña política de muchos sectores, la iba a poner a empeño, si quieren, para concretar el cumplimiento de este plan que tenía Surril, que era el Plan Austral. Frenar la inflación exigiría modificar de raíz, mejor dicho, la forma en que el sector público se financiaba y financiaba los servicios que brindaba a la sociedad. Si Alfonsín pretendía que su política antiinflacionaria fuera sostenible, tendría que demostrar a las ventajas y la mayor justicia de una distribución abierta y transparente respecto a una opaca y cruzada. O sea, este plan austral iba a regir para todos por igual, para todos los sindicatos, para todas las empresas, dentro de los grupos de interés y también para los trabajadores sobre todo, y no iba a haber ninguna preferencia al respecto de algunos iban a pagar más y otros iban a pagar menos, como sucedía antes con esas concesiones que otorgaba el Estado. Surril utilizó el aval obtenido por el presidente y el crédito que el gobierno aún conservaba frente a la sociedad para poner en marcha una impopular actualización de tarifas con que las empresas públicas deberían poder operar en el marco del congelamiento sin recurrir al tesoro. O sea, Surril, cuando dice va a utilizar el aval, o sea, iba a utilizar la figura del presidente, la credibilidad, la confianza que había ganado Alfonsín para poner en marcha un congelamiento de precios, que no solamente era un congelamiento de precios, sino también era un congelamiento de salarios. O sea, nadie en ese momento de las personas iba a querer que su salario no aumente en el transcurso del tiempo. Por eso dice que iba a ser una medida impopular. Pero para que las personas crean que era necesario ese congelamiento, Alfonsín iba a ser el encargado de liderar el discurso y iba a utilizar como recurso discursivo argumentativo que si esto no se aplicaba iba a correr en peligro la reciente democracia. Entonces puso un antagonismo como democracia o autoritarismo, o sea, volvemos al pasado o cuidamos la democracia. Y para cuidar la democracia necesitamos solucionar el tema inflacionario. ¿Y cómo vamos a solucionar el tema inflacionario? A través de este plan que ideó el ministro de Economía, Surril. La actualización tarifaria fue simultáneamente la supresión de controles de precios dejados por Greenspan para que también estos encontraran su equilibrio. O sea, previo a esta política de congelamiento de precios, lo que hace Greenspan es liberar todos estos controles de precios que habían hecho el ministro de Economía anterior. O sea, como ahora, que está precios cuidados o precios justos, también durante el gobierno de Alfonsín existían estas dos políticas y lo que había hecho Surrir era quitarlas, o sea, los precios iban a aumentar de la manera que sea y esto disparó obviamente la inflación debido al aumento de precios. Como consecuencia de eso, la inflación, que se había moderado, volvió a trepar y motivó a la CGT, que le había dado un breve respiro al gobierno, o sea, no había tenido en ese momento una confrontación, a volver a endurecer todos los planteos contra el gobierno. Por otro lado, la liberalidad que se habían acostumbrado las empresas públicas y que el estilo presidencial, la dinámica del partido, del gobierno, o sea, la Unión Cívica Radical y la competencia política no hacían más que profundizar. ¿Qué quiere decir esto? Que no se controlaba a los directivos de las empresas públicas, de qué manera llevaban adelante las empresas o cuál era el motivo de la cantidad de presupuestos que elegían. Y el autor pasa a detallar justamente diciendo que el presidente había seleccionado a los directores de esas empresas públicas según un criterio de representatividad interna y territorial del partido, más que por su capacidad técnica, o sea, una devolución de favores para todas las personas que componían el partido y que tenían más influencia de acuerdo a la zona del país en que estaban. Entonces, cuando Alfonsín asume, es así que coloca a estos directores de la empresa más que por su capacidad técnica.
Los directores se comportaron con gran autonomía, presionando para lograr mayor presupuesto para estas empresas públicas que le permitan satisfacer las presiones de los sindicatos y también de sacar provecho de todo ello para sus carreras políticas y las de sus jefes inmediatos. Por eso dice que hubo una liberalidad en cuanto a estos pedidos, no habían control o restricciones a las empresas públicas y el presupuesto terminaba yendo para la carrera política de estos líderes de las empresas públicas que eran puestos por Alfonsín de acuerdo a su aporte al partido. Tal acuerdo tenía otras funciones que cumplir, sacando al país del borde del abismo y asegurando las cuentas externas por un lapso más o menos prolongado, reforzaría la confianza de los actores domésticos sobre la capacidad de gobierno de cumplir su promesa sobre el déficit y el tipo de cambio. O sea, si se lograba este acuerdo de congelamiento de precio y demás, iba a poder sacarse al país adelante y reforzaría la confianza en la capacidad del gobierno porque iba a poder cumplir las metas que se habría propuesto durante su campaña presidencial. El equipo de economía se abocó en la etapa de preparación del Plan Austral a concretarla con miras a comprometer al FMI y al gobierno norteamericano de actuar desde entonces como sus garantes, o sea, como garantes de la efectividad del Plan Austral. Y ahí le agregué unas frases o un diálogo, mejor dicho, que lo puso el autor también en el cuadernillo acerca de cómo fue esa negociación con el presidente de la Reserva Federal y con los directivos del fondo acerca de acompañar este plan austral. Dice, nos fuimos con Mario, José Luis y yo a Washington y había que explicarles el plan y convencerlos. Y el plan tenía aristas muy insólitas. Creo que hablé 2 horas a cierta altura y Paul Volcker, el presidente de la Reserva Federal, intervino en un momento y dijo, estoy de acuerdo. Se había decidido que se hacía para un gobierno conservador de Estados Unidos y para el fondo, firmar un congelamiento de precios era una cosa de locos. Justamente para hacer efectivo este congelamiento de precios, el gobierno necesitaba del secreto. Entonces, el fondo debía colaborar con él también en este terreno, aceptando la violación flagrante de sus procedimientos. ¿Por qué? Para volver atrás, ¿por qué dice que esto era una cosa de locos que se pueda aceptar un congelamiento de precios? Porque el congelamiento de precios también implicaba el congelamiento del tipo de cambio. El congelamiento de tipo de cambio implicaba que iban a ir en contra de las recetas que imponía el Fondo Monetario Internacional acerca de un tipo de cambio más acorde al que el mercado exigía y no al dólar oficial que imponía el gobierno. Para poner un ejemplo, en paralelo con la situación actual, hoy el dólar tiene una cotización oficial de 180 más o menos, y hay otro dólar, los diferentes tipos de dólar de cambio dentro del mercado, como el dólar RU, dólar solidario, etcétera, que tienen una cotización mucho más alta, lo que siempre van a proponer estos fondos monetarios, perdón, el Fondo Monetario Internacional, estos organismos multilaterales de crédito o el Tesoro de Estados Unidos, es acercar más el tipo de cambio oficial al precio de mercado, no una recomendación de congelar el precio y congelar el tipo de cambio. Pero ¿por qué terminan aceptando esto que en principio iba en contrario a lo que ellos creían? Justamente por lo que pasa a explicar abajo más el autor. Para el fondo había 2 o 3 puntos que eran un total sacrilegio ideológico. Uno era el congelamiento de precios, el segundo era el tipo de cambio fijo y el tercero es algo que le pedía al gobierno, que era 2 acuerdos, un fake program y un programa real. Sabíamos que el plan austral dependía de la credibilidad. Entonces, solo podía ser creíble si habíamos arreglado la deuda con los bancos. Y para arreglar la deuda con los bancos necesitábamos arreglar justamente con el fondo. ¿Por qué dice que había un fake program y un programa real? Como el programa real contenía el congelamiento de precios y un tipo de cambio fijo, que no iban a aceptar ninguno de los bancos, o sea, ninguno de los acreedores de la deuda argentina, ese tipo de imposición, había que hacer un fake program, un programa falso, al cual
tanto el Tesoro de Estados Unidos como el fondo justamente se pongan de garantes, lo que decíamos antes. En la charla que habíamos comentado antes, el Paul Volcker, el presidente de la Reserva Federal, dice que sí, que había que hacerlo, y ahí es que se le pide justamente que se avance con esta idea, que ellos salgan junto al gobierno nacional a decir que el programa, el acuerdo con el FMI era un programa acorde que iba a permitir que el Estado argentino pueda cumplir con sus deudas de manera progresiva, o sea, pagarlas, etcétera, etcétera. Para que sea sorpresa, ese factor sorpresa que necesitaba el ministro de Economía, luego con el programa real, la implementación de este plan austral, que implicaba un congelamiento de precios y un tipo de cambio fijo, etcétera. ¿Por qué también acuerda? Porque ellos habían convencido de que a largo plazo eso iba a beneficiar al Estado argentino, en que lo iba a encontrar una mejor posición para poder afrontar sus deudas y poder pagarlos tanto al FMI como al el Tesoro Nacional. También recordemos que estos dos sectores que manejaban la política internacional económica, o sea, que tenían deuda, no querían que el Estado argentino caiga en default por el temor de lo que había pasado ya con el gobierno mexicano. Entonces, por eso tenían la predisposición constante con el gobierno argentino de cumplir, sobre todo por eso, para no generar una inestabilidad en el mercado internacional. Desde entonces, las negociaciones externas adquirieron un papel central para la política económica local, tanto por el crónico estado de penuria del Estado Nacional y sobre las intervenciones podría descargarse, o sea, sobre el desarrollo de este plan austral, podía descargarse la responsabilidad por medidas impopulares y en tanto pudiera hacerse valer la suerte de la democratización del país y en la región. Se contaría con un margen de tolerancia para medidas comúnmente rechazadas. O sea, esto que decíamos antes, si bien todas estas medidas eran impopulares, o sea, un congelamiento de los salarios, que iban a generar que no se aumenten el sueldo de cada trabajador y cada trabajadora, iba a generar un rechazo, pero el argumento era que había que hacerlo para tratar de asegurar la democracia del país y de la región. Entonces había que hacer ese esfuerzo, ese sacrificio, o como lo nombró anteriormente Alfonsín, en un momento de esa economía de guerra, había que generar estas predisposiciones, esta voluntad de manera colectiva. Entonces había un cierto margen de tolerancia para estas medidas impopulares y que eran comúnmente rechazadas. Las altas tasas de interés y la acumulación de pasivos millonarios imposibles de afrontar por los países latinoamericanos continuarán signando las relaciones entre ellos, el FMI y el gobierno norteamericano. También para estos últimos resultaría razonable intervenir para ganar tiempo hasta que se encontrara alguna solución más definitiva al problema. O sea, esto a lo largo de los años, sobre todo esta relación que había de los países deudores, tanto como el fondo con el gobierno norteamericano, se iba a ir consolidando porque estos acuerdos stand-by que decíamos antes siempre ponían tanto al FMI como al gobierno norteamericano en una posición de controlar la economía o el manejo de la economía de esos países en deuda para poder avanzar en la renegociación de la deuda. Es decir, si cumplían con las recetas que le imponía el fondo o el gobierno norteamericano, ellos le iban a poder generar mejores condiciones de renegociación de estas deudas. Eso era una ventaja, obviamente, para el gobierno norteamericano porque iba a tener más influencia sobre países, sobre estos países. Y también en el interín, el gobierno de Alfonsín, igual que otros de la región, pagarían el costo de un reconocimiento cada vez más explícito de su incapacidad para controlar la situación sin colaboración y supervisión externa. O sea, si bien el gobierno de Alfonsín necesitaba de garante al fondo del gobierno norteamericano para poder llevar adelante su plan austral, o sea, si ellos decían que era un plan acorde y era lo que se necesitaba, iba a liberarle de las tensiones internas, de las críticas internas y de las presiones que se le daban tanto del sindicalismo, de la prensa y del sector empresarial,
ya que tenía un reconocimiento superior, vamos a decir, del FMI, del gobierno norteamericano. Pero además es un arma a doble filo porque iba a reconocer, iba justamente a demostrar la dependencia del gobierno de Alfonsín a el control y la colaboración permanente y supervisión del gobierno norteamericano y del FMI. Y acá vamos a terminando justamente con esta primera etapa de lo que fueron las medidas económicas de Alfonsín para comenzar ya en la próxima clase con el Plan Austral, que vamos a pasar a detallar con mayor profundidad cuáles eran los objetivos del plan, cuáles eran las consecuencias que tuvo en un primer momento, que fueron positivas, o sea, logró frenar la inflación por un momento, pero después se disparó. Quienes ya pudieron leer de esta parte del cuadernillo ya sabrán más o menos lo que estamos hablando, pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase. No sé si hay alguna duda al respecto de esta parte o también desde el Zoom, si tienen alguna duda, nos puede dejar en el chat. Y si no hay ninguna duda por ahora y si les surge durante la lectura del material, obviamente nos pueden hacer en la próxima clase o le pueden pasar las preguntas a los chicos y las chicas de la HUB que están manejando los grupos de WhatsApp y que ellos nos van a transmitir a nosotros. No sé si hay alguna en el chat, parece que no. Bueno, hasta acá quedamos. Nos vemos la próxima clase que sería el lunes.